Los derechos humanos protegen a quienes son agredidos por los poderes del Estado. En la Edad Media era absurdo plantearlos. No había derechos para los hombres. La figura del Cristo torturado justificó la tortura de Torquemada. Todo régimen autoritario reprime desde un absoluto. Primo Levi dice, existe Auschwitz, no existe Dios. Dios ignoraba la ESMA, las matanzas en Vietnam. En un mundo en el cual el silencio de Dios es agobiante, los seres humanos tenemos la obligación de tomar la palabra. Filosofía aquí y ahora 5. Filosofía y derechos humanos. Encuentro 3. Teoría de la violencia. 1. La historia avanza por su lado malo. 2. El espíritu de dominación y la pulsión de muerte. 3. La voluntad de poder. 4. El torturado en la cruz. 1. La historia avanza por su lado malo. Esto es Filosofía aquí y ahora en su 5ª temporada. En esta 5ª temporada nos estamos dedicando a filosofía y derechos humanos. Hoy nos vamos a dedicar a teoría de la violencia. Como se comprenderá, el tema de la violencia es absolutamente necesario, nos tenemos que ocupar de él porque los derechos humanos justamente tratan de proteger a los seres humanos de la violencia que sobre ellos ejerce el aparato estatal desbocado, excesivo, brutal, vejatorio, que viola los derechos humanos, violando los derechos de los individuos que viven en una determinada sociedad. Los derechos humanos están para proteger a esos seres humanos. Entonces, los derechos humanos tenemos que pelear más que nunca por ellos, porque la violencia es lo que está reinando en la historia. Esta ya no es una historia angélica, una historia de amor, es una historia violenta, una historia de odio que marcha por su lado malo. Hegel decía, la historia marcha por su lado malo. ¿Qué quería decir con esto? Que la historia marchaba por su lado negativo. Para Hegel, esta era una afirmación teórica, no moral. Es decir, para Hegel había un lado positivo de la historia, que era la afirmación del primer momento de la historia. Luego venía necesariamente un lado negativo que destruía a ese lado positivo y luego venía un tercer momento de conciliación en el cual el lado positivo primero, el lado negativo segundo, se armonizaban en un tercer momento que Hegel llamaba el momento posibilitado por el Aufheben, el momento de lo que superaba conservando, y ese tercer momento de la conciliación era el que permitía la armonía. Bueno, esta filosofía hegeliana que lo llevó a constituir todo su edificio teórico y al cual remitimos a nuestras clases sobre Hegel para que ustedes lo repasen mejor, le permite decir a Hegel que la historia avanza sobre su lado malo. Es decir, si no hubiera negatividad no habría historia. Y tengamos en cuenta que si no hubiera habido pecado en el paraíso terrenal, tampoco hubiera habido historia. A ver, regresemos un momento al Génesis.
Tenemos Génesis, momento en que se inicia el Antiguo Testamento. Tenemos paraíso terrenal, un Dios que les dice a dos personajes desnudos: este es un paraíso, este es un lugar hermoso, van a vivir acá, ustedes son inocentes, pásenla bien. Bueno, el hombre es un inocente, bobo, digamos, es totalmente bobo, y la mujer es más inquieta y es más curiosa, como todavía lo es. Como es más inquieta y es más curiosa, quiere comer de un árbol que Dios prohibió. Ese árbol que Dios prohibió comer es el árbol de la ciencia, del conocimiento. El hombre no debe conocer, dice Dios, claro, porque solo Dios quiere conocer. Entonces, cuando el ser humano conoce, peca. Conocimiento es igual a pecado. Pecado es igual a arrogancia ante Dios. Y es Eva, la mujer, la primera que toma para sí el derecho de erguirse ante Dios y decir: sí, yo voy a pecar porque yo quiero conocer, yo quiero saber, aunque eso implique sufrimiento. Los echa del paraíso terrenal y luego continúa la historia con dolor. Y entonces Adán y Eva tienen sus dos hijos, que son Caín y Abel. Y Caín mata a Abel. Caín significa posesión y Abel tiene un nombre inocente como sol del mediodía, una cosa así. Pero Caín significa posesión, y posesión ya es un nombre que nos está dando, revelando, abriendo el enigma de todas las tragedias que han atravesado el espíritu del hombre a lo largo de la historia. Volvemos.